Isaías capítulo 57, versículo 21. Solamente vamos a leer un versículo. Hoy le traigo un mensaje de parte del Señor para usted, hermano. Aunque no me lo crea, yo iba a hacer un estudio similar pero diferente, y el Señor me decía que no, que les diera todo lo que les tengo que decir. Yo espero que tengan el tiempo suficiente, ¿verdad? Porque mi mensaje yo lo iba a hacer corto, hermano, pero el Señor no le plació que lo hiciera corto. Traté muchas veces de reducirlo, no pude reducirlo. El Señor hablaba a mi conciencia y me decía que esto es lo que le tenía que hablar a la iglesia. Dice que espero que, hermanos, que tengan el tiempo suficiente. Faltan 45 minutos para las 2. Yo me voy a tardar más que eso. Quisiera terminar y decirles: Dios les bendiga, ya nos podemos ir, quedan despedidos. Pero si yo no les digo lo que el Señor me dijo, yo me voy a sentir mal. Dice que espero que tengan el tiempo y la paciencia, ¿verdad? Que no se enfade. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice la palabra del Señor así. Dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, en este momento me dispongo a dar el mensaje, Señor, que tú me has dado, Padre, para darle a tu pueblo, Señor. Yo te ruego que sea tu Espíritu, Señor, obrando en cada uno de ellos, Señor. Que sea tu Espíritu moviéndose, Señor, en lo más profundo de su ser, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu se mueva grandemente, Señor. Que tus ángeles administren, Señor, este lugar y cada una de las almas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que uses mi mente, mi corazón, que uses mis labios, que uses mi vida completa, Señor. Que perdones, Señor, si he cometido una falta, Padre. Que perdones todos mis pecados, Señor. Que los tienes en lo más profundo de la mar. Y que me ayudes, Padre bendito, a vivir una vida santa, Señor. Sincera, Padre, delante de tu presencia, Señor. Que pueda acercarme a ti con un corazón digno, yo y los que me están oyendo, Padre. Límpianos de todos nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Señor, porque sé que lo harás, Señor. Úngeme, Padre bendito, con tu Espíritu. Sea usted hablando a través de mí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De gloria a Dios, hermano, y puede tomar su asiento. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Cómo es esto posible, hermanos? Que las personas, aunque no conocen de Dios, no tienen paz porque practican el pecado. Nadie nos mira. A veces nosotros hacemos cosas que nadie nos mira, practicamos cosas que al Señor no le agradan y perdemos la paz. Pero nadie nos mira, nadie nos acusa porque nadie sabe. Pero hay alguien que sí lo sabe. Alguien, hermano, que lo está mirando todo el tiempo a usted. Hoy yo le voy a hablar acerca de... Yo quería hablarle solamente de la conciencia, pero no puedo separar la conciencia de Dios y del pecado, porque estas tres cosas van juntas. Dios limpia nuestras conciencias del pecado. Sin el pecado no habrá necesidad que Dios limpiara nuestras conciencias. Para eso apareció el Señor Jesucristo y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para que nuestras conciencias se puedan acercar al Señor limpias, sinceras, con un corazón puro. Amén. Pues hoy yo le voy a hablar, hermano, qué es lo que roba nuestra paz. ¿Cuáles son las cosas, hermano, que roban nuestra paz sin necesidad de que nadie lo mire a usted? Número uno, hermano, la desobediencia. La desobediencia le va a robar la paz. Si usted hace las cosas a su manera de usted, eso le va a quitar la paz, porque no está haciendo las cosas a la manera de Dios. Tenemos como ejemplo el rey Saúl. Cuando el rey Saúl desobedeció al Señor, no desobedeció abiertamente, pero sí desobedeció que las cosas no las hizo como le mandaron. Él le mandaron que matara al rey y todo lo que él tenía, y él dijo: no, mejor te voy a ofrendar lo que él tiene y voy a perdonar la vida al rey. Tomó una decisión errónea, hermano, porque las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios, no conforme al razonamiento de nosotros, porque eso es lo que pasa siempre, hermano. Nosotros tratamos de razonar con Dios, hacer a Dios que razone y que entienda nuestra situación, pero Dios no quiere entender nuestra situación. Dios quiere que usted entienda la situación del Señor. Él quiere que entienda que Él es santo y que Él no tolera el pecado. ¿Me está entendiendo? En Levíticos, hermanos, vayamos a Levíticos capítulo 26, versículo 3. La palabra de Dios es bien clara, y aún las personas, hermanos, no las entienden la palabra de Dios. No la entienden porque no han tenido un arrepentimiento genuino. Debe haber un arrepentimiento genuino y profundo para que el Señor empiece a orar en nuestras conciencias. Levíticos capítulo 26, versículo 3 dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Eso dice la palabra de Dios. Si usted no anda en sus decretos y no guarda sus mandamientos y no los pone por obra, usted pierde la paz. Porque, hermano,
Cuando nosotros venimos a Cristo, Él perdona nuestros pecados, pero no los perdona para que nosotros podamos violar sus mandamientos. Eso no es así. La gracia del Señor nos guía a obedecer los mandamientos del Señor, no nos guía a pisotear los mandamientos del Señor. Porque a veces se confunde la gente y dice que soy salvo por gracia, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que orar, yo no tengo que leer, yo no tengo que hacer absolutamente nada, yo puedo golpear a quien yo quiera, yo soy salvo. Yo puedo robar, mandar, adulterar, fornicar y soy salvo. Eso es una mentira del diablo, hermano. Cuando usted es salvo, usted es regenerado, usted es una nueva criatura. Usted no puede ser la vieja criatura que tenía, usted es una nueva criatura. Entonces, la desobediencia, hermano, hacer las cosas a nuestra manera, contamina nuestra conciencia, contamina nuestra carne, contamina nuestra vida. Eso aparta al Señor de nosotros. La segunda, hermano, es la murmuración, hablar mal de los hermanos. Vayamos a Números, capítulo 12, versículo 1. Tenemos que apartarnos de todo lo que dañe nuestra conciencia. Todo lo que ensucie nuestra conciencia, hermano, tenemos que apartarnos de ello. Capítulo 12, versículo 1 de Números dice: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Estos hombres estaban murmurando, que eran hermanos de Moisés, y murmuraron en contra de Moisés. Hablaron mal de Moisés. Yo no sé si dijeron que era un ignorante. Yo no sé si dijeron que no era capaz de buscar una mujer de su altura. No sé qué cosas dijeron, pero hablaron mal de Moisés. Y por esa causa, María le pegó lepra. Estuvo por 7 días fuera del campamento. Mientras el campamento iba avanzando, ella iba a lo lejos, separado de ellos. Porque la lepra representa el pecado. La murmuración contamina nuestra conciencia, hermano. Si usted habla mal de un hermano, de una hermana, de una persona, que quiera que sea, de la iglesia de Cristo, déjeme le digo, hermano, que su conciencia va a ser dañada. Usted no va a poder orar libremente con el Señor. Usted no se va a poner de rodillas, no va a poder, hermano, ponerse de rodillas y clamarle a Dios hasta que no pida perdón por su pecado. El pecado nos contamina, hermano, nos aleja del Señor, pone una barrera entre nosotros y el Señor. Así es de que yo le pido, hermano, que no murmure de nadie, que no hable mal de nadie, aún así nos hagan daño. Escuche su conciencia, hermano. Yo le vengo a enseñar que usted tiene que escuchar su conciencia, porque para los que han sido regenerados, los que han sido bautizados y limpiados con la sangre de Cristo, deben de poner atención a su conciencia. Escuche su conciencia. La mente, hermano, es superficial, pero la conciencia, esto es lo más profundo de usted, hermano. Entonces, escuche su conciencia. Otra de las cosas, hermano, que los cristianos no creen que contamina la conciencia de nosotros, es la mentira. Usted podrá decir: yo le voy a echar una mentirita chiquita al cabo, pues no creo que pase nada, yo le voy a pedir perdón al Señor por eso. ¿Ok? Quizás el Señor le perdone, pero va a haber consecuencias severas. Yo hoy en día le puedo decir que miro familias, hermano, familias enteras en la desgracia. Miro familias enteras, hermanos, en la pobreza extrema, cristianas. Miro familias enfermas, hermano, que les pasan tantas cosas. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué? ¿Que no pagaste tú el pecado de todos ellos? ¿Que no moriste tú por todas estas cosas? Y créanme que eso me decía mi corazón: es el pecado. ¿Pero qué no lo redimiste? Ellos continúan viviendo en el pecado, continúan practicando el pecado. Entonces usted tiene que entender, hermano, que usted no puede pecar. Usted tiene que entender que si usted sigue pecando, su conciencia lo va a acusar. Y usted no va a poder arrimarse al Señor fácilmente. Entonces el pecado, hermano, nos contamina. La codicia, hermano, el robo, la injusticia, la hipocresía, los vicios, el adulterio de corazón. Porque los cristianos ya no adulteran, ¿verdad? Pero de corazón, si usted mira cosas que no debe de mirar y codicia a mujeres o codicia a hombres, eso le va a contaminar la conciencia y usted no va a poder arrimarse al Señor. Usted va a tener temor de que le hablen de los juicios venideros. Su conciencia lo va a acusar. Por eso tiene que apartarse de todas estas cosas. La fornicación de corazón, el adulterio de corazón, la inmundicia, hermano. Y los más pequeñitos, los pleitos, las iras, las contiendas, la gritería, la maledicencia. Esas cosas lo contaminan su conciencia. Aunque yo no estoy presente, el Señor está presente. Y cuando usted empieza a gritar, a enojarse, a irarse, hermano, a pelear, a pleitear, hermano, su conciencia le va a decir: tú estás mal, tú no te puedes acercar al Señor. Usted tiene que humillarse, hermano, y decirle: Señor, perdóname. Para eso puso nuestra conciencia. Es la función de ella acusarnos, hermanos, o justificarnos. Ella nos acusa y nos dice: pídele perdón al Señor.
pídele perdón al Señor, pero hay consecuencias. La mentira, hermano, puede traerle pobreza. La mentira puede hacer que usted no prospere y que su dinero no le rinda. La mentira lo va a mantener en una situación bien grave, y ahorita se lo voy a presentar con la Biblia. Yo jamás voy a hablar de mi propia cuenta. Lo que yo estoy hablando le tiene que estar en la palabra del Señor y tiene que venir de la boca, del Espíritu del Señor. Vayamos a Isaías, hermano. Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, dice, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él es el que nos enseña y Él es el que nos guía. Él siempre nos guía, hermano, nos habla y nos enseña, pero nosotros no sabemos escuchar la voz del Señor. El pueblo de Dios no sabe escuchar la voz del Señor, hermano. Nosotros, cuando oímos esa voz del Señor que nos habla, razonamos, hermano, y tratamos de hacer entender esa voz, justificando nuestros pecados, nuestros errores después de que hemos cometido. Y antes de cometerlo, ya está ahí la conciencia diciendo que no lo hagas, no lo hagas. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me pasaba, hermano, que cuando iba a robar, hermano, temblaba. Yo no tenía conocimiento del Señor, pero algo me decía en mí: está mal lo que estás haciendo. Yo no sabía, hermano. Yo me preguntaba: ¿por qué tiemblo? ¿Por qué este dolor de estómago? ¿Será que está mal lo que voy a hacer? Solo eso pensaba, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia no te puede llevar a Dios. La conciencia solo te acusa, pero no te puede llevar a Dios. La conciencia no tiene el poder de llevarte a los pies de Cristo. La conciencia solo te va a decir: estás mal, cuando no has sido redimido. Porque cuando has sido redimido, el volumen de la conciencia aumenta. La función de tu conciencia es más profunda y es más alta. Ya puedes tener una comunicación abierta con Dios a través de la conciencia. La conciencia y la intuición siempre van juntas de la mano, no se puede separar. La intuición de la conciencia están juntas, están unidas en la misma área. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios siempre nos habla, hermano, y nos enseña, pero nosotros no sabemos escucharlo. Siempre tratamos de razonar y justificamos todo lo que hacemos. Y la iglesia, hermano, no tiene conocimiento de esta función de la conciencia. Cuando no tenemos conocimiento de cómo Dios habla a nosotros, cuando nosotros no tenemos una relación con el Señor profunda, hermano, Él no nos revela, no nos puede revelar cosas. Pero cuando usted tiene una relación profunda con el Señor empieza a mostrarle misterios, porque usted los busca con todo su corazón, y es un arrepentimiento genuino el que usted tuvo. Entonces el Señor empieza a enseñarle, hermano, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y tienen funciones, la alma y el espíritu tienen funciones similares. Pero en el alma, hermano, están las emociones. Tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que las emociones nos llevan al Señor. Las emociones son superficiales, los sentimientos son superficiales, aunque también el espíritu tiene sentimientos, y el espíritu tiene emociones también, porque Dios es espíritu y Él se pone triste. Si puede entender eso, pero Él es espíritu. Entonces debemos de separar, hermano. Usted la mente, usted puede entender la mente, pero no puede conocer con la mente. ¿Sí me está entendiendo? Yo le puedo explicar algo, usted lo entiende, pero no lo comprende, no lo conoce. Y hay veces que usted dice: no sé cómo explicar esto, pero yo sé que lo entiendo, pero no sé ni cómo lo entiendo, solo sé que lo entiendo, porque no hay forma de explicarlo, porque eso es en el espíritu, eso es lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí me está entendiendo? Entonces la iglesia debe conocer la función del alma, la función del espíritu, hermano, para saber con qué usted está actuando, con qué usted está pensando, cómo usted se está conduciendo en esta vida. Es bien necesario que los que sirven al Señor le sirvan en el espíritu, y para servir en el espíritu debemos servirle con lo más profundo de nosotros, con lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro espíritu. Es de la manera que podemos adorar a Dios. Él no recibe nada que venga del alma, hermano, tiene que venir del espíritu, de lo más profundo de usted, y debe ser sincero, debe de conocer su función, si es o no es. Oseas 4:6, hermano, dice su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No tener conocimiento de estas funciones, hermano, nunca vamos a saber si estamos agradando al Señor o no. Pero cuando usted tiene conocimiento de su conciencia, de su intuición, y usted sabe que lo que Dios le revela, se lo revela por medio de la intuición y no por medio de la mente, usted dice: esto viene de Dios. Esto tiene que venir de Dios, esto no puede ser mi propia mente, esta es la voz de Dios. Entonces de esa manera usted puede servir a Dios adecuadamente. Pero muchos cristianos, hermano, en todo el mundo no tienen conocimiento de la función, de la función de la intuición, de la función de la conciencia.
Pero hoy al Señor le ha agradado mostrarle a usted, hermano, cómo usted puede saber que Él lo escucha o no lo escucha. El pecado cierra la puerta al Señor por medio del pecado. Si usted peca, las puertas del Señor están cerradas. Usted no puede entrar al lugar santísimo, hermano. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, si no aprendemos a escuchar y obedecer a Dios, la iglesia va a pagar un precio muy alto. Primero usted va a perder su paz, después va a perder su salud, después, hermano, su economía va a ser golpeada dramáticamente. Por cuarta, sus hijos van a alcanzar la maldición. Si no tenemos conocimiento del Señor, si no nos enfocamos a buscar al Señor como debe ser, vayamos a Levíticos 26, versículo 3, siervo, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Aquí dice tiempo que no llueve. ¿Qué está pasando? Dice: y la tierra rendirá sus productos. No hay suficientes alimentos, los precios de los alimentos están caros, porque hay mucho pecado, porque la humanidad se ha olvidado de Dios. Y el árbol del campo dará su fruto, dice. Versículo 5 dice: vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Hay gente cristiana, hermano, que no tienen comida, que no tienen para comer. Dice: y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Cómo está nuestra tierra? Está todo el mundo huyendo de sus tierras porque hay inseguridad. Pensamos, hermano, que la seguridad es a causa de las personas malvadas, pero todas estas cosas vienen a causa de que el mundo entero le ha dado la espalda al Señor. Hoy estamos viviendo los tiempos como de Noé, algo similar. Dice el versículo 6, ponga atención: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestras tierras las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. El Señor nos va a dar paz, pero cuando nosotros pecamos contra el Señor, esa paz es quitada de nosotros. Nuestra conciencia nos acusa. Versículo 7 dice: perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, hermano. Va a haber alimento que usted no va a tener que sacarlo, va a meter nuevo. Dice: pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Va a tener que hacer un lado lo viejo para meter lo nuevo, porque todavía va a tener esto cuando ya tiene del otro. Versículo 11 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Versículo 11: el pecado, la desobediencia, aparta de Dios de nosotros. Por muy pequeño que usted vea el pecadito, hermano, delante de la presencia del Señor, una mentira es una mentirota. A quien quiera que se la diga, sea al gobierno, sea a un policía, hermano, sea a una institución, sea a una escuela, sea a quien quiera que sea. Dios no mira las mentiras que usted le echa a un policía iguales que las que, o sea, Dios mira iguales las mentiras que usted le echa a un policía a las que usted le echa a la escuela, a las que usted le echa a su marido, a su hermano, a su primo, al vecino. Para Dios no hay diferencia. Una mentira es una mentira, no importa a quién se la diga, a quién vaya dirigida. El pecado, hermano, nos aparta del Señor. El pecado, hermano, el no obedecer al Señor significa darle la espalda a Dios y aliarse a Satanás, porque Satanás es mentiroso desde el principio, dice la palabra de Dios. Ahora vayamos a Levíticos 26:14, creo que es adelante. Dice: si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, dice, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitará. Dios mismo nos va a castigar. Les haré perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla, porque se la comerán sus enemigos. Que el Señor nos abra el entendimiento para que podamos entender que los mandamientos del Señor siempre debemos de ponerlos por obra. Mira el versículo 17. Yo les negaré mi favor. Señor, ayúdame. No. Señor, por favor, mira que mi hijo está enfermo. No. Señor, mira, me estoy muriendo. Muérete. No me obedeces. Cuando yo te digo que me obedezcas, no me obedeces. Entonces, ¿cómo quieres a la familia? ¿Pero
¿Qué dice la palabra de Dios? Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos lo van a derrotar a usted. Todos sus enemigos, cualquier, por más pequeñito que sea, lo van a derrotar a usted. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Sorprendente. ¿Cómo es posible que nos van a perseguir? Vamos a huir sin que nadie nos persiga. La conciencia. La conciencia lo va a acusar. La conciencia nos acusa a nosotros. Hay mucho pueblo bautizado, hermano, que continúa viviendo en la miseria, enfermo, desolado, con tristeza y con todo ese tipo de cosas. Pero eso es porque hay pecados ocultos. A veces la iglesia no se percata de esto, pero déjenme le digo que si yo pleiteo con mi hermano y tengo una buena amistad con él y pleiteo con él, mi conciencia me va a decir si realmente yo le perdoné o no le perdoné a mi hermano. Si yo realmente, yo le digo, no, si te perdono, pero yo guardo mi distancia con mi hermano, que todos aquí no somos perfectos nadie, pero si yo guardo mi distancia, mi hermano, yo no soy nadie para juzgarme, no estoy hablando de nadie, pero si yo guardo mi distancia, hermano, hay un resentimiento allá adentro, en lo profundo del ser de la persona. La conciencia te dice, tienes resentimiento todavía, tú no has perdonado. Eso, hermano, aleja el favor del Señor, porque todavía hay algo allí en lo profundo de tu ser y tu conciencia te lo puede decir. La conciencia nos lo revela, hermano. No hay nada que se le esconda a la conciencia. Si usted va a lo profundo y le dice, Señor, yo he pecado contra ti, revélame por medio de mi conciencia, por medio de mi intuición, y el Señor le va a decir, sí, tienes todavía esto contra, y Él le va a dar nombres, hermano. Por medio de la conciencia y por medio de la intuición, Dios le va a decir, tú tienes algo en contra de Él, o Él tiene algo en contra de ti. El Señor se lo revela. ¿Y sabe cómo se le llama a esas personas? Asesinos. Yo puedo estar aquí predicando con resentimiento hacia alguien y soy un asesino. Vayamos a mirar otro ejemplo en Josué. Vayamos primero a 1 Corintios, siervo, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, hermano, al desierto, ellos murmuraban contra Moisés, ¿verdad? De todos se quejaban, hermano. Pero murmurar contra Moisés no era murmurar contra Moisés, era murmurar contra Dios. A veces nosotros no miramos como pecado quejarnos. Pero vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Qué dice? Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es lo que hacían? Vean el siguiente versículo, por favor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vaya al otro, siervo. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vaya adelante. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en una 23,000. Otro más, siervo. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Uno más. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y yo le puedo seguir diciendo más cosas que ellos hicieron. Y la palabra de Dios dice que fueron bautizados con Moisés por la nube. Ellos servían al Dios que servíamos nosotros. Pero esos pecaditos, hermano, ellos murmuraban, también decían que no tenían que comer, que se iban a morir de hambre. Decían que no había nada que beber. ¿Cuántas veces usted se ha quejado por la situación que usted tiene? Usted piensa que quejarse por la situación que usted tiene es que no tengo comida, es que no tengo trabajo, es que no estoy a gusto aquí, es que y siempre le busca pretextos a todo para estar enojado con el Señor. En lugar de ser agradecidos, siempre estamos en contra del Señor. Eso es murmurar contra el Señor. Y la iglesia, el pueblo de Dios no lo mira como murmuración. Cuando usted se queja, es que ya me enfadó este hombre, esta mujer me tiene fastidiado. Es lo que el Señor le dio. Es lo que el Señor le dio. Debe estar agradecido. Hay gente que no tiene a nadie a su lado. Eso, hermano, usted no lo mira como pecado. Eso la iglesia no lo mira como pecado. Pero es un pecado delante del Señor. Por eso el Señor aparta su oído de nosotros. Por eso nuestras oraciones no son oídas. ¿Me están entendiendo? El pueblo de Dios, hermano, no puede tomar la palabra de Dios a la ligera. El pueblo de Dios, hermano, no puede tomar el pecado a la ligera. El pueblo de Dios debe tener conocimiento qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Nosotros, hermanos, basamos siempre por los pecados, la fornicación, el adulterio, la borrachera, quizás los pleitos. Algunos creemos que los pleitos no son tan malos como la borrachera o la fornicación, pero es lo mismo. Delante de Dios el pecado es pecado.
delante de Dios, no nomás por murmurar de tu hermano, pero puedes murmurar de la comida que Dios te dio, de lo poquito que Él te dio. Eso también es murmuración contra el Señor. Y por eso se aparta el oído del Señor, porque no somos agradecidos con el Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Y quién nos acusa de todas estas cosas? Nuestra conciencia. Ella siempre nos está acusando, hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 2. No vayamos a José, siervo. Yo voy a hablar acerca de Acán. Miren lo que hizo Acán en José capítulo 7, versículo 11. Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y han guardado, aún dice, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema, eso es maldito. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Si no se arrepiente y deja de mentir, si no se arrepiente, deja de murmurar, si no se arrepiente usted, el Señor, hermano, no va a estar con usted. Quiere que el Señor lo prospere grandemente en todas las áreas, tanto espiritual como económicas. Apártese del pecado, sírvale al Señor con todo su corazón, deje la murmuración, deje el orgullo, hermano. Es tan fácil pedirle perdón al Señor como solamente dejar el orgullo. Cuando nuestra conciencia, hermano, nos acusa, lo que debemos hacer es dejar el orgullo. Porque a veces por el orgullo, hermano, tenemos esa postura de no pedir perdón al Señor. Tan fácil como el Señor, perdóname, pequé contra ti. Y de una, hermano, así son borrados sus pecados. Y usted tiene a libre acceso otra vez al trono de la gracia. Puede arrimarse fácilmente al Señor, libremente. Pero mientras haya todo esto en nuestro corazón, usted no puede entrar al lugar santísimo. Usted se va a mantener afuera. Levíticos 26, 17 dice: ustedes subirán sin que nadie los persiga. Nadie nos va a perseguir, pero si hay alguien que nos persigue, no es una persona, pero es nuestra conciencia. Siempre nos va a acusar. A causa del pecado seremos perseguidos sin que nadie nos persiga. ¿Puede entender eso? Somos perseguidos sin que nadie nos persiga, pero es nuestra conciencia que nos acusa, hermano. ¿Cuánta gente hace cosas malas y después de que ha hecho cosas malas, nadie lo sigue? Y se anda moviendo en una ciudad y en otra y piensan que lo están siguiendo, pero es que por algo que hizo malo. Levíticos 26, 17. Hebreos 4, 12, por favor, ahora sí, siervo. La iglesia debe de entender que la palabra de Dios, hermano, está vigente. A veces la gente piensa que la palabra de Dios, o sea, ahí está la palabra de Dios, pero miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva. La palabra de Dios no está muerta, sigue viva. Todavía no muere y no va a morir por la eternidad, hermano, y hasta la eternidad va a seguir viva la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede morir, porque la palabra de Dios es Dios mismo. ¿Sí me están entendiendo? Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted debe saber que la palabra está viva. Está viva. Si la palabra dice que yo soy su sanador, Él es su sanador. Si la palabra dice que usted está muerto en sus delitos y sus pecados, usted está muerto en sus delitos y pecados. Si la palabra dice que usted se debe de arrepentir porque dice que ella parte el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es que eso hace. Es por eso que a veces yo predico, hermano, y usted dice: este hermano me está dando duro, ¿qué sabe de mí? Yo no le estoy dando lo duro a nadie, hermano. Yo solamente, honestamente, le digo: Señor, ¿qué quieres que predique? Enséñame lo que quieres que predique. Hay días que me ha tocado cambiar mis prédicas completas, las tengo preparadas, y resulta que para el domingo a la mañana, eso no. Y tengo que levantarme tempranito a seguir con las prédicas. ¿Qué quieres que predique, Señor? Predica esto. Y tengo que cambiarlas. Mi intención no es ofender a nadie, hermano. La palabra de Dios no nos ofende. El punto final de la palabra de Dios no es ofender. El punto final de la palabra de Dios es edificar. Quiere que usted sea parte del pecado, hermano, para que el Señor lo pueda bendecir. El Señor tiene planes de bien para usted y no planes de mal. Pero el Señor quiere que usted sea santo como Él es santo. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor lo golpea, gloria a Dios, hermano. Quiere decir que el Espíritu de Dios está entrando en lo profundo de usted. Quiere decir que el Espíritu de Dios está tocando su espíritu de usted. Y
Y por eso le doy la gloria al Señor, porque Él es el que hace la obra. Yo, hermano, solamente el Señor me mandó a predicar. Él dijo que se encargaba de lo demás. Tú predica, yo me encargo de lo demás. Gloria a Dios. En Isaías 48, 18, hermano, dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí el Señor nos reprende diciendo: si me hubieras escuchado antes. Y usted se pregunta: ¿por qué dice si me hubieras escuchado antes? Cuando me ha hablado el Señor. Si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿De qué manera nos ha hablado Dios y cómo podemos escuchar a Dios, hermano? Usted puede escuchar a Dios. Él dice que Él nos habla y nos da mandamientos. Aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Él nos habla. A veces la gente piensa que Dios nomás les habla a los santos. Déjenme le digo que no. A mí, cuando estaba muerto en mis delitos y mis pecados, me hablaba y me daba sueños. A Pablo se le apareció cuando iba a matar al pueblo de Israel, al propio pueblo del Señor Jesús. A Moisés se le apareció cuando había matado a un hombre también. El rey David cometió adulterio y Dios le siguió hablando. Porque el Señor no quiere la muerte de los que pecan, hermano, sino quiere la salvación de nosotros. Ese es el plan del Señor que tiene para con nosotros, hermano. Veamos a Isaías 48, 17. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El Salmo 16, 7 dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Si juntáramos esta palabra, hermano, el Señor nos está diciendo que nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino que debemos seguir. Él enseña nuestra conciencia. ¿Puede entender eso? Él habla a nuestra conciencia y nos dice el camino que debemos de seguir. Él nos está enseñando a través de la conciencia. Debe el pueblo de Dios aprender a usar la conciencia para comunicarse con el Señor. Es a través de la conciencia y de la intuición que nosotros tenemos comunicación con el Señor. Antes de que usted vaya a hacer algo, su conciencia, el Señor le va a hablar por medio de la conciencia. No lo hagas, hazlo, deja de hacerlo, no mires esto, volteate para otro lado. El Señor le habla, hermano, solo que nosotros no lo escuchamos. Yo he ido a la tienda y no es que voltee a ver mujeres porque quiero ver a las mujeres, simplemente volteo y veo mujeres como bien sensuales. Y yo digo, ¿no le da vergüenza? Y cuando la estoy mirando y mi mente está, no le da vergüenza a estas mujeres, o sea, perdieron ya todo, pues todo por donde Dios les puede hablar, no tienen vergüenza, nada. Y volteo y me las quedo viendo, hermano, no porque codicien, pero me causa como admiración. Y yo digo, así, no me vestía de esa manera, ¿verdad? Pero uno también se vestía medio sensual antes. Y yo digo, el Señor ha tenido misericordia, pero el Señor me habla y me dice, volteate para otro lado. Y yo tengo que voltearme para otro lado y no volver a voltear otra vez, porque el Señor me dice, volteate para otro lado. El Señor nos habla a nuestra conciencia, pero a veces no la escuchamos o la ignoramos, o queremos justificarnos, diciéndole, no, mira, conciencia, lo que pasa es que tú estás mal, mira, yo no lo hago con esta intención, y mira que esto, o yo le dije esto porque él me dijo esto, y trata usted de hacer entender a la conciencia, quiere hacerla razonar a la conciencia. La conciencia no razona, hermano. La conciencia nomás obedece la palabra del Señor y se la dice a usted. Y cuando usted viene a razonar con ella, él se calla. Ya no va a discutir por usted, porque ella le es fiel al Señor. Ella solo hace lo que le mandan hacer y no hace nada más. Así es, la conciencia trabaja de esta manera. Ese es el secreto que tenemos, hermano, nuestra conciencia. Aquí es como nosotros nos podemos comunicar con el Señor por medio de la conciencia y de la intuición. Allí, hermano, es donde Dios nos enseña, y eso lo dice su palabra. Él nos enseña nuestra conciencia. Yo sé que todos escuchamos esa voz, yo lo sé, porque yo cuando estaba muerto en mis delitos y pecado, yo la escuchaba. Y los cristianos, todos, hermanos, la escuchan. Yo no puedo decir por qué muchas personas a veces no vienen a la iglesia, pero ellas solamente saben por qué. No puedo generalizar, ¿verdad?, que es por pecado, pero la conciencia le va a decir a usted porque usted no quiere venir a la iglesia. La conciencia le va a decir a usted porque usted no quiere visitar a una persona. La conciencia le va a decir a usted, hermano, ¿por qué no puede volver a ver a una persona? Pregúntele a su conciencia, ¿por qué no puedo volver a ver a este? Y su conciencia le va a decir, por esto. ¿Me están entendiendo? Aprenda a escuchar su conciencia. Si usted escucha su conciencia, usted va a caminar rectamente con el Señor, pero obedezca a su conciencia. No hay otra cosa, hermano, más eficaz que el Espíritu de Dios hablándonos a nuestra conciencia, porque no es la conciencia en sí, es Dios hablando a través de nuestra conciencia. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos cristianos tienen esta información tan valiosa? Yo no la sabía, hermano. Pero hace 15 días que aprendí esto. Pero hace 15 días que recibí esa revelación de la conciencia.
yo iba a traer una prédica, hermano, de las profecías. Y el Señor me dijo que no, que quería que le trajera este mensaje. Ok, lo que usted diga, Señor, usted es el que manda. E incluso cuando me empieza a revelar las cosas que yo voy a decir a usted, me emociono, hermano, porque digo, oh, sí está mucho más interesante esto que lo que yo les iba a decir. ¿Entienden? Porque Él es el que decide qué es lo que debo de yo enseñarle a usted. No se lo enseño yo, sino nos lo enseña a nosotros, porque yo también lo estoy aprendiendo. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 3. Vamos a mirar otra forma como la conciencia funciona. Aquí en Juan, hermano, capítulo 8, los escribas y los fariseos trajeron una mujer adúltera, hermano. La encontraron en el acto del adulterio y le dijeron a Moisés, ¿verdad? Le dijeron a Jesús que Moisés había mandado que a tales mujeres fueran apedreadas, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Le dicen. Dice la palabra que eso lo dijeron ellos solamente para tentar a Jesús, y el Señor conocía. Pero dice también que ellos insistieron, hermano. Ellos insistieron en preguntar al Señor Jesús porque Él no quería contestar, porque Él ya sabía sus pensamientos. Y como ellos insistieron, hermano, en Juan capítulo 8, versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, porque el Señor le dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra a la mujer. Todos ustedes acusan a esta mujer que está en pecado, que la agarraron en adulterio. Cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, arrojen la primera piedra. ¿Quién cree que les derribó el pecado a ellos? Porque el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, dice. Pueden mirar cómo la conciencia misma los acusó, pero ¿quién fue el que le reveló su pecado a su conciencia? El Espíritu de Dios. Él es el que nos redarguye de pecado, hermano. La conciencia no sirve para redarguirnos de pecado, solamente nos muestra el peligro de lo que vamos a cometer. Porque si fuera sido a través de la pura conciencia, hermano, yo me hubiera convertido desde que era niño de 7 o 8 años. Pero la conciencia, su función no es llevarte a Cristo, su función es advertirte de que vas a pecar, vas a ofender al Señor. ¿Me está entendiendo? Dios nos habla, hermano, por medio de la conciencia. Él nos acusa o nos justifica, porque por medio de la conciencia acusó a estos hombres, pero también nos puede justificar por medio de la conciencia. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 15, por favor. Esto, hermano, es algo profundo que la iglesia debe tener conocimiento de ello. De esta manera vamos a vivir más, vamos a caminar más derechos con el Señor, si somos guiados por el Espíritu del Señor. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Habla de los gentiles, hermano, que los gentiles vivían por naturaleza como si fueran cristianos, y los judíos, hermanos, siendo judíos, conociendo la ley, no la obedecían. Dice que a ellos, hermanos, dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No es que ellos razonaran, hermano, no es que ellos razonaran, ¿verdad? Sino que el Espíritu, la conciencia, cuando les hablaba a los gentiles, la conciencia lo hace razonar a usted, no usted a la conciencia. ¿Sí me está entendiendo? El trabajo de la conciencia es hacerlo razonar a usted, hacerle entender que está mal. Pero a veces nosotros queremos enseñar a la conciencia, pero la conciencia no puede ser enseñada, porque ella, la única que la enseña es Dios. Ella no recibe órdenes de nadie más, ni entiende la justificación que usted quiera darle. Todo lo contrario, usted es juzgado o justificado por la conciencia. En otras palabras, la conciencia es superior a nuestra voluntad del alma, porque la conciencia se encuentra en el espíritu, hermano. La conciencia está en lo más profundo de nosotros. ¿Sí me están entendiendo? El razonamiento de nosotros, hermano, nunca va a cambiar el estado de la conciencia. Por más que usted quiera razonar con la conciencia, hacerla cambiar de postura, ella no lo va a aceptar. Ella lo va a ignorar a usted. Ella le es fiel al Señor. El versículo 15, hermano, dice que la conciencia hace razonar al hombre y no el hombre hace razonar a la conciencia. ¿Puede entender eso? Y hay dos maneras de cómo el hombre trata de callar su conciencia cuando la conciencia la acusa. Hay dos maneras de usted tratar de callar la conciencia, y una es por medio del razonamiento. Supongamos que yo hablo mal del hermano, yo lo insulto a él y él se defiende y me contesta para atrás, y luego a él, por ser cristiano, su conciencia le da orgullo y le dice, está mal lo que hiciste. Él le va a decir, pero es que él empezó, él fue el que comenzó el pleito, yo no le hice nada. Bueno, sí le dije, ¿verdad? Pero hasta después de que él me hizo a mí. Y trata él de justificar su pecado contra la conciencia.
No, conciencia, tú estás mal porque yo estoy bien, yo lo hice bien porque él me ofendió, yo creo que le contesté para atrás. Esa es una manera de la que él trata de callar su conciencia. Tú estás mal, conciencia, tú no sabes nada. La otra, hermano, es por medio de las obras. Cuando él hace algo malo y luego pues no le dice nada a la conciencia, no discute con ella, pero como se siente mal, él va, compra 1 kilo de tortillas y se la da a un necesitado. Va a la iglesia y se siente a oír la palabra del Señor porque para callar la conciencia. Hacemos cosas para callar la conciencia. Creemos que por medio de las obras vamos a callar la conciencia o justificarnos. Y eso es lo peor que podamos hacer. Eso, hermano, es cauterizar la conciencia. Nos deja de hablar, nos deja de dar oír. Por eso mucha gente ya no la escucha. Después de que somos regenerados, la conciencia aumenta su función. Antes de ser regenerado, la conciencia solamente te dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, para los regenerados, los que ya hemos nacido de nuevo, hermanos, la conciencia tiene una función mucho más grande y más amplia. ¿Sí me están entendiendo? La conciencia trae el mensaje de Dios una vez que usted es regenerado. A través de la conciencia es como Dios le va a hablar, le va a traer un mensaje de Dios. Y ahí mismo Dios le va a decir: haz esto, haz aquello, deja de hacer esto, no grites, no te enojes. Y su conciencia empieza a decirle: la regaste, te enojaste, te gritaste, la insultaste, hablaste mal de él, hablaste mal de ella. La conciencia lo va a acusar. Y luego usted va a tener ganas de venir a la iglesia porque usted se siente acusado. Eso es lo que sucede, es la función de la conciencia, hermano. Aprenda a escuchar su conciencia. Aprenda. Esto es para los regenerados, hermano. Esto es para los que ya hemos nacido de nuevo. Amén. Y los que no han nacido de nuevo, pues que entiendan y que sepan cómo funciona. Juan 8:8. Miren lo que dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. La conciencia por sí misma no te puede llevar a Dios. La conciencia solo es como una alarma, hermano, que te alerta del peligro de ofender a Dios. El Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a Jesús y a la cruz. Después de un arrepentimiento genuino, hermano, genuino, y el bautismo, la conciencia aumenta su función. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 dice: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, personas pecadoras, pecaminosas, dice, las santifica, de modo que quedan limpias por fuera. Todos los trastes del templo eran limpiados, eran purificados por medio de rociarles sangre con novillas, con cenizas. Depende de lo que el Señor les dijera en aquel tiempo a los hombres. Las rociaban sobre los trastes y eran santificadas, eran limpias otra vez, ¿verdad? El versículo 14 dice: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional porque está más clara. Dice: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias. Para acercarse al Señor necesitamos tener una conciencia pura. De otra manera el Señor no nos va a escuchar. Dice: para purificar nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte. Las obras muertas son las obras pecaminosas, hermano. Es el pecado. Son las obras, son los pecados que hemos cometido. Esas son las obras muertas, las que habla la palabra de Dios. Dice, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Para poder servir al Dios viviente tenemos que tener una conciencia purificada. Si hay un solo pecado, una sola ofensa, y la conciencia te acusa por esa ofensa, no puedes entrar al trono de la gracia. No se puede. Tiene que estar tu conciencia purificada 100%. Vayamos a 1 Pedro 3:21 y miren lo que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que hace el sacrificio del Señor Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia nuestras conciencias. Dice: por la resurrección de Jesucristo. Ahora vayamos a Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea que el cuerpo de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Su sangre hecha una vez para siempre, una ofrenda. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que limpia nuestras conciencias es la sangre de Jesucristo. Cualquier cosa
limpia funciona mejor que una cosa sucia. ¿O me equivoco? Una cosa sucia, hermano, un caño por donde corre agua, cuando está bien tapado, o cuando usted no puede respirar es porque se le inflama todos su sistema respiratorio, ¿verdad? Son como tripitas, se inflaman y usted no puede respirar. Mucha gente sufre de sinusitis, otros sufren de congestión nasal, se les inflaman y no pueden respirar. Pero cuando se desinflama pueden respirar claramente. Así nuestra conciencia, cuando nuestra conciencia es limpiada, hermano, funciona como debe funcionar. Mientras estamos en nuestros pecados, la conciencia siempre nos va a acusar. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que sin la sangre de Jesucristo no podemos entrar. Tiene que ser a través de la sangre de Jesucristo, que es la que purifica nuestra conciencia. Versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que mientras su conciencia no esté limpia, no se puede arrimar al Señor. Aprenda a usar su conciencia. Su conciencia le va a decir si usted está mal, usted está bien. Su conciencia le va a decir si su oración es escuchada o no es escuchada. Su conciencia le va a decir si va a ser escuchado o no va a ser escuchado. Usted puede traer una ofrenda aquí, pero si su conciencia lo acusa de pecado, agarre su ofrenda y esta. No sirve de nada, el Señor no se la va a recibir. Nunca se la va a recibir hasta que no pida perdón, hermano. Y ahí, como le decía desde un principio, hay resentimientos pequeñitos, profundos, en lo más profundo de su ser, hermano. Que si no saca ese resentimiento pequeñito que usted lo escondió hasta lo más profundo y no quiere saber nada de él, ni quiere pensar en él, eso, el Señor se tapa los oídos. Porque Él sí sabe que usted tiene un pequeño resentimiento ahí. La iglesia piensa que puede pecar, piensa que puede cometer cositas chiquitas y que no hay problema, pero no es verdad. Su conciencia lo va a acusar delante del Señor. Por eso es necesario que la iglesia aprenda a escuchar su conciencia. Su conciencia le va a decir si está limpio o no está limpio. ¿Me está entendiendo? Y Dios nunca le va a hablar a su carne o a su mente. Él siempre le va a hablar a su espíritu, a su conciencia. Le va a hablar por medio de la intuición. La intuición y la conciencia viene siendo algo similar. Hebreos, Isaías 59:2, hicieron por favor, 59:2 y 3. Para poder servir a Dios adecuadamente, hermano, necesitamos tener una conciencia purificada por la sangre de Jesús. Tiene que ser una conciencia limpia. Dice Isaías 59:2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Puede ver eso? Nuestras iniquidades son nuestros pecados, nuestras ofensas. Dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Cuando usted miente, el Señor se tapa los oídos. No te quiero oír y tampoco te quiero ver. No entres a mi lugar santísimo, le dice el Señor, porque no te voy a ver, no te voy a recibir. Estás sucio, estás contaminado. Por eso en muchas iglesias, los cristianos, hermano, el pecado más normal para las iglesias es la mentira. Nadie nos ve, nadie nos oye, nomás estoy yo aquí con el policía, estoy yo aquí con quien quiera que esté. Nomás tú y yo sabemos. Cualquiera que sea la situación de mentira, el Señor no lo va a escuchar. Todas sus oraciones, hermanos, son tiradas a la basura. Todas sus ofrendas y sus diezmos son tirados a la basura. Si hay pecado delante de Dios, todo lo que usted le traiga al Señor es basura. No hay nada bueno en todo lo que usted le ofrezca al Señor. Ahora le pregunto, ¿usted cree que Dios miente? ¿Usted cree que Dios miente? ¿Cree que Dios es un mentiroso? ¿Verdad que Dios siempre dice la verdad? Él siempre dice la verdad. Versículo 3 dice: vuestras manos están contaminadas de sangre. Usted sabe que cualquier persona que aborrece a su hermano es un homicida. Cuando usted aborrece a sus hermanos y tiene ese pequeñito resentimiento, usted tiene las manos bañadas de sangre. Eso es lo que dice el Señor con este versículo. En aquel tiempo se mataba a un hermano con la espada. Hoy en tiempo se mata a un hermano con las palabras. O en aquel tiempo se descalabraban a las personas con piedras. Hoy se descalabran a las personas con palabras, con hablar de las personas. Pero eso lo contamina a usted. Eso contamina nuestra alma y nuestra conciencia. Necesitamos tener unos corazones sinceros, puros. Necesitamos tener una conversión genuina para podernos acercar al Señor. De otra manera, hermano, ni ahorita ni cuando Él venga nos vamos a ir con Él. Mientras haya mentira, mientras haya murmuración, mientras haya codicia, mientras haya pleitos, iras, contiendas, griterías, hermano, tenemos tiempo. No es el día del juicio, no se preocupe. Tiene tiempo para arrepentirse.
Pero tiene que saber, hermano, que la conciencia le va a decir a usted lo que está mal y lo que está bien. ¿Me está entendiendo? Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 33. Miren lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una sola acusación de nuestra conciencia estorbará la comunicación entre Dios y usted. Una sola ofensa, un solo pecado, una sola mentira, una sola murmuración, una sola codicia, una sola codicia de corazón. Que usted mire, mujeres, hombres, que los codicie. Usted codice cosas que al Señor no le agrada. Eso, hermano, es una barrera entre usted y Dios, para que Dios lo escuche. Mire lo que dice Pablo, Hechos 24, 15 al 16. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de injustos. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo siempre se medía por la conciencia. Por esto procuro tener una conciencia libre. Si Pablo iba a hacer algo, tenía que asegurarse que su conciencia no lo acusara. Y si él iba a decir una palabra, él tenía que asegurarse de que no le va a decir algo que después su conciencia lo vaya a acusar. Por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Siempre piense si su conciencia lo va a acusar mañana por lo que va a hacer, porque si su conciencia lo va a hacer, lo va a acusar mañana, cállese. Mejor no diga nada, porque después, hermano, su conciencia lo va a acusar tanto que esto se puede perder, hermano. Si su conciencia lo acusa, si su conciencia lo acusa frecuentemente y usted no pide perdón, mientras usted no pida perdón, la conciencia va a estar ahí, dele, así como cuando estábamos ayer. Alan. Mejor Alan se levantó y se fue y se puso a jugar porque no iba a aguantar estar todo el día así. Así está la conciencia. Pecado, pecaste. Y uno, se tapa los oídos. Así es la conciencia. Y a veces la gente la ignora, mejor, no quiero saber nada. Sí, yo hice eso porque me las debía. Se portó mal conmigo, me hizo esto, me defraudó, me decepcionó. Se lo merece. Y la conciencia usted la cauteriza, la calla. Yo le digo, no la cauterice, no la calle. Yo le digo, obedézcale. Si hizo algo mal, arrepiéntase. No continúe con sus manos bañadas de sangre, hermano. Pablo siempre tenía una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y entre los hombres. La conciencia es la que nos acusa o nos justifica delante de Dios. La sangre, hermano, nos limpia la conciencia del pecado. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia. Eso es lo que nos limpia la conciencia. El pecado es el que ensucia y contamina la conciencia. ¿Puede entender? Amén. Hechos 23:1, hermano, dice así. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Tengo una conciencia limpia. No, a mí nadie me acusa. Yo tengo acceso directo al Padre. Yo a la hora que le hablo, Él me escucha. Además, Él viene y me visita, se sienta a platicar conmigo, porque el Señor platicaba con Pablo. Pero Pablo declara una y otra vez que su conciencia no lo acusaba, que tenía una conciencia limpia. Ni lo acusaba ni por los hombres ni por Dios, sino que estaba limpia. Pablo, desde que se arrepintió, vivió con una conciencia limpia, ya no pecó. Esto es necesario que los que se bautizaron lo sepan. Y los que ya estamos bautizados, ¿verdad? Que muchos no lo sabían también. Y los que ya lo sabían, pues que no se les olvide. Que tenemos que echar a andar nuestra conciencia, hermano. En Tito capítulo 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El pecado corrompe, hermano, la conciencia. El pecado corrompe nuestra mente. Esa es la causa, hermano, de que la gente mira cosas impuras y no hay nadie que les dé la arrulla de pecado, porque su mente, hermano, ya está corrompida. Apártese del pecado, hermano. Obedezca a su conciencia, obedezca a su mente, no la mente superficial, pero la mente del Espíritu, porque el Espíritu también tiene mente. Obedezca, escuche, hermano, aprenda, hermano. No permita que el pecado corrompa su conciencia, porque entonces usted no va a tener acceso al Señor. ¿Me están entendiendo? La única manera de acercarse a Dios, hermano, es por medio del Espíritu. Usted tiene que usar su mente espiritual para poderse arrimar al Señor. No puede usar usted la mente del alma, porque la mente del alma es superficial. Tiene que usar la mente de la intuición para acercarse a Dios con todo su corazón y con un corazón sincero. Hebreos 10:22, hermano, ya voy a terminar. Faltan unos versículos. Dice Hebreos 10:22:
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Esto es el bautismo. Purificados los corazones de mala conciencia, y es que la conciencia está en lo profundo de nuestro corazón también. Viven en el Espíritu. El bautismo, la sangre de Cristo limpia esa conciencia a lo más profundo de usted. Y el bautizo, hermano, limpia los pecados, o sea, los borra, hay perdón de pecados. Eso es lo que hace. Por eso es necesario, hermano, obedecer a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con este versículo termino, hermano. Póngase de sus pies, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Te lo voy a repetir: mantengamos firme sin fluctuar nuestra esperanza. Quiere decir que una vez que usted se bautizó, manténgase firme, no peque contra el Señor, no ofenda al Señor. Manténgase firme, porque muchos hermanos se dejan llevar por sus sentimientos y por sus emociones y terminan pecando y alejándose del Señor. Y luego mucha gente dice: es que a mí Dios no me escucha. No le vas a cualquiera, hermano, que ofenda al Señor por medio del pecado, Dios no le va a escuchar. Quiere que el Señor le escuche, hermano. Aprenda a obedecer al Señor. Amén. Nuestros pecados ponen barrera entre Dios y nosotros. No peque contra el Señor. El Señor nos llamó a ser santos. Debemos de buscar siempre estar con una conciencia limpia delante del Señor. Aprenda a usar su conciencia. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios.